Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este caso vamos a ver una vez más ejercicios, ¿bien? Resolución de ejercicios. En este caso vamos a ver lo que es la parte de la hidrostática, ¿bien? Entonces, recordarles como siempre que revisen la parte de la teoría, ¿bien? En la parte de teoría ya está lo que es fluidos y dentro de los fluidos la parte hidrostática, ¿bien? Entonces, estos son los ejercicios, resolución de los ejercicios de la guía de ejercicios de biofísica del CBC, ¿bien? Vamos a resolver algunos de ellos. Y bueno, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, y suscríbanse al canal de YouTube. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con los ejercicios. Bien, ejercicio número 4. Dos vasos A y B contienen agua en equilibrio. El vaso A tiene una base de 2 centímetros cuadrados y contiene agua hasta 10 centímetros de altura. El B tiene una base de 4 centímetros cuadrados y la altura de agua es de 5 centímetros. A, ¿cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a 4 centímetros de profundidad? B, ¿cuál es la presión generada por el agua en el fondo de cada vaso? C, las presiones calculadas en A y B son las presiones totales. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es imaginar lo que nos dice el enunciado. Bien, en este caso tenemos aquí los dos ejemplos. Aquí está A y acá está B. Líquido A, líquido B. Bien, nos dice que el vaso A tiene una base de 2 centímetros cuadrados y una altura de 10 centímetros de agua. Bien, y el B tiene una base de 4 centímetros cuadrados y una altura de 5 centímetros. Bien, entonces, A, ¿cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a 4 centímetros de profundidad? Entonces, tenemos que mirarlo desde la superficie. A partir de la superficie vamos a calcular 4 centímetros y vamos a elegir un punto a esa altura y calcular la presión en ese punto. Lo mismo hacemos en el caso B. Bien, entonces para calcular la presión en el punto que está ejercida por el agua vamos a aplicar la fórmula presión es igual a densidad por gravedad por altura. Bien, entonces, para el caso A, presión en A sería igual a la densidad, que como es agua, recuerden que la densidad son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura, recuerden que nos dice 4 centímetros de profundidad, pero tenemos que pasar esa unidad de 4 centímetros a metros, ¿bien? Haciendo la equivalencia, 4 centímetros son 0,04 metros. Si nosotros multiplicamos 0,04 por 10 por 1000, nos va a dar 400. Y las unidades, recuerden que kilogramo por metro segundo al cuadrado, eso es Newton. Y acá tenemos metro en la parte de arriba y metro cúbico en la parte inferior. Si hacemos la división de eso, nos quedaría metro cuadrado abajo. Entonces, aún nos queda Newton sobre metro cuadrado. Y eso son pascales, ¿bien? Entonces, la unidad que nos queda son pascales. Eso sería en el caso de A. En el caso de B, vamos a hacer lo mismo. Densidad, como es el mismo líquido, la densidad sigue siendo 1000. La gravedad, 10. Y la altura, como nos dice en este caso de profundidad, 4 centímetros también. Entonces, también es 0,04. Entonces, como se darán cuenta, el resultado también va a dar 400 pascales. Bien, entonces, esto es un concepto importante que deben recordar, que no importa si tiene más o menos área en el fondo, va a ser, lo importante es la profundidad. Bien, la profundidad es lo que me va a dar la cantidad de presión que ejerce ese líquido. B, ¿cuál es la presión generada por el agua en el fondo de cada vaso? Bien, en este caso sí nos piden que elijamos un punto, pero en el fondo del vaso. Bien, en el fondo. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Densidad ya dijimos que era 1000, la gravedad 10 y la altura en este caso, para el caso A, es de 10 centímetros, lo que equivale a 0,1 metros. Entonces, si nosotros multiplicamos 0,1 por 10 por 1000, me queda 1000 y las unidades ya saben, como son todas las mismas, me va a quedar en pascales. En el caso de B, tenemos que la densidad son 1000, es el mismo líquido, la gravedad es 10 y la altura, en este caso son 5 centímetros, eso es equivalente a 0,05 metros. Si nosotros multiplicamos 0,05 por 10 por 1000, me da 500 pascales. Vieron que lo importante es la altura del líquido que hay por encima, ¿bien? C, las presiones calculadas en A y B son las presiones totales y aquí hay un no gigantesco. No. Cuando nosotros calculamos presiones tenemos que darnos cuenta si estamos calculando la presión absoluta, la presión total o la presión hidrostática. En este caso, si nosotros medimos la presión
que ejerce la capa de líquido o la altura del líquido, solo estamos hablando de la presión hidrostática. Si nosotros quisiéramos hablar de la presión total, le tendríamos que sumar la presión atmosférica. Bien. Ejercicio número 5. Los diámetros de los émbolos grande y pequeño de un elevador hidráulico son 24 y 8 centímetros respectivamente. A. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio un automóvil de 1000 kilogramos colocado sobre el émbolo grande? Si el émbolo grande asciende 5 centímetros, ¿cuánto desciende el émbolo pequeño? Bien, lo primero que hacemos, como siempre, es imaginar la situación. Tenemos aquí el elevador hidráulico. Bien, y nos dice que los diámetros son de 8 centímetros en la parte pequeña y 24 centímetros en el lado más ancho. Bien, en el lado más grande. Entonces, A. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio un automóvil de 1000 kilogramos colocado sobre el émbolo grande? Bien, para eso tenemos que aplicar la fórmula, es decir, presión en A, que este lado va a ser la parte A, es igual a la presión en B, bien, a la presión que se ejerce en este lado. Y tenemos que reemplazar que presión en A es igual a la fuerza sobre el área o superficie, bien. Entonces, presión en A va a ser igual a fuerza en A dividido el área o superficie A. Y presión en B va a ser la fuerza B dividida la superficie en B, bien. Entonces, en el caso, primero, la fuerza en A no la conocemos. La superficie, estos tienen un área circular. Entonces, el área que se va a calcular, la superficie, es pi por radio al cuadrado. Recuerden que si 8 centímetros es el diámetro, el radio va a ser la mitad. Entonces son 4 centímetros. Y lo elevamos al cuadrado. En el caso B, la fuerza la vamos a conocer, ya que nosotros queremos que esta parte eleve un automóvil que pesa 1000 kilogramos. Para calcular el peso, porque los 1000 kilogramos son la masa, para calcular el peso lo multiplicamos por 10. Recuerden que peso es igual a la masa por gravedad. Bien, entonces esto me da un total de 10.000. Y si nosotros queremos que esos 10.000 se mantengan en equilibrio, tenemos que aplicar también una fuerza de 10.000. Bien, entonces la fuerza en B que yo necesito son de 10.000 newtons. Dividido, la superficie en B, recuerden que también es circular, entonces sería pi por el radio, que era 24 centímetros es el diámetro, entonces el radio es la mitad, son 12 centímetros al cuadrado. Bien, entonces, como tenemos pi de este lado y también pi de este lado, se van a anular y nos quedaría. Cuando tenemos número y unidad, recuerden que elevamos ambos al cuadrado. 4 al cuadrado me queda 16 y centímetros cuadrados. En este caso, 12 al cuadrado son 144 centímetros al cuadrado. Bien, esto 16 centímetros al cuadrado está dividiendo, así que va a pasar a este lado multiplicando. Tendríamos entonces 10.000 por 16 dividido 144. Eso me va a dar un total de 1111. Bien, y como teníamos centímetros al cuadrado aquí y centímetros al cuadrado aquí, también se va. Por lo que en consecuencia la única unidad que nos queda son los newtons. Entonces la fuerza que debe aplicarse es de 1111 newtons. B. Si el émbolo grande asciende 5 centímetros, ¿cuánto desciende el émbolo pequeño? Bien, perfecto. Entonces, si en el lado más grande aumenta 5 centímetros, nosotros tendríamos que calcular el volumen de agua que aumentó. Bien, porque nosotros sabemos que ese volumen de agua que aumentó en este lado es obviamente el volumen de agua que disminuyó de este lado. Entonces, vamos a decir que los volúmenes son iguales. Volumen en A, que es esta parte, es igual al volumen en B, que va a ser esta parte. Bien, para calcular el volumen, entonces, nosotros vamos a multiplicar la superficie de este lado por la altura de este lado, la que disminuyó. Bien, y en el caso B, lo mismo, la superficie por la altura que aumentó. Bien, superficie, recuerden que es pi por radio al cuadrado por la altura, igual a, en caso B, pi por radio por la altura. Bien, entonces, como ya sabemos, el radio son 4 centímetros en el caso A, en el caso B son 12 centímetros, y la altura que dijimos es 5 centímetros. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es elevar esto como siempre, los dos, número y unidad. Así que me queda 16 centímetros al cuadrado, pi con pi obviamente ya se fueron,
por la altura de A. Esto es lo que me queda, 16 centímetros al cuadrado por altura de A. Y aquí me va a quedar 144 centímetros al cuadrado por 5. Bien, entonces, si nosotros multiplicamos 144 por 5 y dividimos sobre 16, me queda un total de 45. Y recuerden que como aquí tenemos centímetros cuadrados y aquí centímetros cuadrados, ambas unidades se cancelan. En consecuencia, solo me quedan centímetros. Bien, entonces la altura de A son 45 centímetros. Ejercicio número 7. ¿A qué altura con respecto al brazo debe colocarse una bolsa de suero de densidad 1 kilogramo por litro para que el líquido entre en la vena? Nos dice que la presión sanguínea en la vena es de 10 milímetros de mercurio. Bien, entonces, imaginemos la situación. Aquí tenemos un paciente y vemos que vamos a aplicarle un suero. Este sería el suero. Y nos pide la altura a la que debe estar ese suero para que pueda ingresar ese fluido hacia su vena. Bien, para que ingrese el suero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades. Bien, recuerden, acá nos dice que la densidad es de 1 kilogramo por litro. Y nosotros queremos que esto esté en las unidades de kilogramo por metro cúbico. Así que, convirtiéndolo, eso me da 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. En el caso de la presión, los 10 milímetros de mercurio van a dar un equivalente de 1333 pascales. Recuerden siempre la conversión, ¿bien? Y lo único que tenemos que aplicar sería en este caso que la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La diferencia de presión ya la tenemos, es de 1333 pascales. La densidad, que ya la pusimos en las unidades correspondientes, son de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, que van a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura que no la sabemos. Bien, y si nosotros hacemos esta multiplicación, 1000 por 9,8 y toda esa multiplicación la pasamos a dividir a este lado, me va a dar 0,136. Bien, y recuerden que las unidades que aquí me quedan son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, son newtons. Toda esa parte son newtons. Y acá me queda metro cúbico. Bien, entonces, recuerden que newton sobre metro cuadrado, esos son pascales. Así que se van pascales con pascales. Y acá solo me va a quedar un metro. Bien, entonces, esa unidad de metro queda. Y el número es 0,136. Entonces, la altura va a ser igual a 0,136 metros. Y si lo quieren pasar a centímetros, da un equivalente de 13,6 centímetros. Bien, esa sería la altura. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. No se olviden de suscribirse, síganme en todas mis redes sociales y bueno, muchos éxitos.